Ya viene Jesús. Que ya viene Jesús, por allí viene Jesús montado en un burrito. Muy bien, Lena. Muevo mis manitas con mucha emoción. Viene el Rey Jesús a mi corazón. Nomino en un... ¿Ya vino Jesús? El corazón me dejará entrar. ¿Ya vino Jesús? ¿Ha pasado ya en mi corazón? Me dejaré entrar. Ay, que soy muy chiquita. Yo también le quiero ver. Jesús cuida de las niñas y los ayuda a crecer. Con ramas de olivo y palmas de alegría saludamos a Jesús que viene este día. Viva el Rey del Cielo, que viene a salvarnos. Subido en su burrito, todos le esperamos. Pues buenas tardes, queridos hermanos, amigos, visitas que nos acompañáis en esta tarde especial de celebración de la Semana Santa, el inicio de la Semana Santa. Sentiros todos muy bienvenidos y a gusto entre nosotros en esta tarde. Hemos empezado con una coral de sabor, ¿verdad?, bastante judío, ese aleluya tan bonito que nos recuerda la entrada triunfal a Jerusalén, y con estos poemas de los niños que, como siempre, pues son espectaculares, ¿verdad? Vamos a dar inicio con un texto de la palabra que precisamente pues nos recuerda ese Domingo de Ramos que hoy celebramos de una manera especial. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret, de Galilea. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo delante del Señor en oración. Padre, te damos gracias porque nos has dado el don de Jesucristo. Qué bueno hoy celebrarlo todos juntos y hacer memoria de esa semana tan especial para nuestras vidas, tan especial también para el cristiano, esa semana de la entrada triunfal a Jerusalén, de tu pasión, muerte y resurrección. Señor, te alabamos y queremos en esta tarde, Señor, agradecerte por ello a través de diversas manifestaciones, los cantos, la coral,
los niños, los poemas, tu palabra. Señor, que todo esté dirigido por ti y tú puedas hablar también a nuestro corazón. Te damos las gracias por todos los hermanos, amigos, vecinos, familia que nos visita, Señor, y pedimos en esta tarde y en este lugar, justo en este lugar y en esta tarde, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puestos en pie vamos a alabar a Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién iré a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, vivir en su casa todos los días, de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí,
a mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Pues seguimos este momento de alabanzas con las ofrendas, que es algo que hacemos como miembros de iglesia, como un deber y un compromiso, pero para todos aquellos que nos visitéis no sintáis en el compromiso de participar. Vamos a orar por ellas para que el Señor sea quien las administre. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, en estos momentos, Señor, por este culto que te vamos a ofrecer. Y queremos hacerlo de corazón y realmente con un sentimiento agradecido a ti por lo mucho que haces y por lo mucho que nos das, Señor. Tú eres el Rey del universo, tú eres el Rey de todo, Señor. Ante ti no se escapa nada, Señor. Y entonces nos podemos preguntar, ¿quién soy yo para traernos esta ofrenda o estos diezmos a ti, Señor? Pero tú quieres que en nuestra actitud, Señor, sea grata a tus ojos, Señor, y podamos contribuir a la extensión de tu evangelio en estos lugares, Señor. Muchas gracias por este culto. Te damos que tu palabra sea bendecida y sea glorificado tu nombre, Señor. En tu nombre, Padre, te lo pedimos todo. Amén.
Podemos tomar asiento. Sin lugar a dudas, uno de los lenguajes más hermosos que existe entre los seres humanos es la poesía. El lenguaje poético expresa sentimientos, experiencias, incluso verdades bíblicas de una manera tan maravillosa y hermosa. Y nuestro querido hermano Cristóbal Nieto, que en sus ratos libres se dedica a la poesía, ¿verdad? Bueno, así que es compositor de poemas, nos trae un poema precioso acerca de la vida de Cristo. Adelante, Cristóbal, gracias. A este mundo llegó empobrecido, sin tarjetas, en humilde hospedaje. Nació el Hijo de Dios convertido en hombre, pero de gran linaje. Descendió para ser afligido por un pueblo escaso de bagaje. Vivió en santidad y seguido por unos fieles faltos de coraje, perdonando a todo arrepentido que se encontró en su corto viaje. Ayudó a cualquier desvalido, sirviéndole como si fuera paje. Jamás cerró su atento oído a la súplica de cada personaje. De oración en oración fortalecido, anduvo hasta agotar el forraje. Enseñó paciente lo recibido, sin importarle pagar el peaje. Azotado, golpeado y escupido, fue vituperado hasta el ultraje. Crucificado y muerto, tras ser escarnecido, fue enterrado sin llevar traje. Resucitado fue ascendido, después de instruir al pasaje. La historia le ha establecido como el mayor transformador de su paisaje. Hoy tenemos un cometido, divulgar en el mundo su mensaje. Despertemos ya haciendo ruido, un padre y un hijo, llamándonos están al abordaje. Muchas gracias, querido Cristóbal, por este poema. Si a alguien le gustó mucho y quiere más poemas de Cristóbal, creo que tienes tres libros. Dos libros editados, así que os podéis poner en contacto. Son preciosos, yo he leído algunos de los poemas y merece mucho la pena. Muchas gracias, precioso el poema acerca de la vida de Jesucristo. Y tenemos el tiempo de la coral también. Yo invito a que la coral pueda pasar delante y cuando estemos formados, pues presentaremos los dos temas que vamos a entonar. Muy bien, pues como decía, tenemos dos temas bajo la batuta, bajo la dirección coral de nuestra hermana querida Marta Garralón. El primer tema es del siglo XIX, es de Antonín Dvořák, una sinfonía número 9 en mi menor del Nuevo Mundo. Esto es lo que compete a la música, ¿verdad? Que de Al Calvario subió. Este es el tema, Al Calvario subió. La letra puso el Conservatorio de Música de Nueva York en 1956, algo ya posterior a lo que es la composición de la música de este tema, Al Calvario subió. El segundo tema, sí, también es del siglo XIX, el compositor musical, un músico estadounidense, William Kirkpatrick, y la autora de la letra, Fanny Crosby.
esta hermana creyente, Fanny Crosby, a los pocos meses de nacer quedó ciega, pero pudo componer a lo largo de su vida, dicen, más de 8.000 himnos y cantos góspeles, así que es muy conocida, no solamente en Estados Unidos, donde es, sino también en todo el mundo. La letra de este Comprado con sangre por Cristo es precisamente de esta autora. Lucas 9:51 dice: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto.
Entre muchas de las preguntas que seguramente Jesús lanzó a sus discípulos durante su ministerio terrenal, quizá una de ellas despunta por su importancia y su urgencia, incluso aún en nuestros días. ¿Quién decís que soy yo? Recordamos en esta breve introducción al mensaje la respuesta de Simón Pedro, del intrépido Simón Pedro: tú eres el Cristo. Y quisiera hoy preguntaros en esta tarde, precisamente en este Domingo de Ramos, donde empezamos a hacer memoria, a reflexionar sobre la pasión del Señor Jesucristo, de forma personal, para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret? Para ti, ¿quién es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías? Cuando oyes acerca del Mesías, ¿qué te imaginas en tu mente? ¿Cuál es el camino de Cristo? ¿Cuál es el mensaje que Él proclama? ¿Qué implicaciones tiene ese mensaje para sí mismo y también para sus seguidores? ¿Y qué respuesta debemos darle hoy? Quisiera que pensáramos en estas cuestiones. Hoy vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 31-32, y dice este texto del Evangelio: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Observemos con reverencia y con expectativa el camino de Cristo, el camino del Mesías. Leemos en este texto: y comenzó a enseñarles, o como podríamos leer en el Evangelio de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar. Estamos ante algo nuevo, ante un momento del ministerio de Jesús cumbre, ¿verdad? Es la recta final. Algo significativo sin duda empieza aquí. Se trata de una crucial e importante enseñanza de repercusiones obviamente eternas. El misterio del Evangelio empieza a ser revelado. La gran pregunta, la gran cuestión: ¿quién es el Mesías verdaderamente? ¿Cuál es su misión? ¿Por qué en Navidad celebramos que vino a Belén a nacer, se encarnó Dios entre nosotros? Ahora fijémonos que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, realmente toda la palabra de Dios desde el inicio viene apuntando en esta dirección, viene apuntando hacia esta gran enseñanza y verdad acerca de quién es Jesús, quién es el Mesías. Y esta es su declaración: que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Cierto que los discípulos ya habían escuchado esta enseñanza anteriormente acerca de la pasión, de los padecimientos del Señor, de su muerte. Lo habían escuchado a través de metáforas, a través de imágenes, de cuadros distintos. ¿Recuerdas las palabras del Señor? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. O como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O aquellas palabras célebres de Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero aquellos hombres, algunos de ellos pescadores, rudos, sin muchas letras, en definitiva no comprendieron. Tampoco nosotros, creo, hubiésemos comprendido la trascendencia de estas declaraciones. Ahora la enseñanza es directa, es una enseñanza clara, sencilla, contundente, como el cristal, ¿verdad? O tan transparente como el agua. Mi camino, queridos discípulos, es el camino de la cruz. Seré despreciado, humillado, torturado y colgado de un madero. Moriré y al 3er día resucitaré. Este es el camino del Hijo del Hombre, del Mesías, de Jesús de Nazaret, un camino de pasión, muerte y resurrección. Algunos llaman a esto el misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Y es interesante ver en esta tarde, queridos hermanos, que este camino no era una opción entre otras, no era una mera probabilidad o un número de estadística, era totalmente una necesidad. Totalmente una necesidad ineludible, absoluta, una obligación inexcusable. Jesús
Fue constreñido totalmente hacia ello. Tal como hemos leído, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. La pregunta que os traigo esta tarde, ¿por qué fue necesaria la cruz? La muerte, la resurrección del Señor. ¿Por qué fue una necesidad irrenunciable, ineludible, la pasión del Hijo del Hombre? Pocas cuestiones, creo, son tan importantes, ¿verdad?, como esta. Prestemos atención y abramos hoy nuestro corazón delante del Señor. La pasión del Señor, su muerte y resurrección, fue necesaria en primer lugar por causa de las Escrituras. ¡Wow! Sí, así es, hermanos. Las Escrituras, la palabra de Dios. Incluso la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, así lo habían profetizado, así lo habían anunciado con anticipación de antemano. Estaba escrito y debía ser cumplido. Posiblemente la profecía más conocida en cuanto a los sufrimientos del Mesías, del Señor, del siervo del Señor, son las que encontramos en Isaías 53. Literalmente se cumple todo ello en el Monte Calvario, despreciado y desechado por los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O aquella oración célebre del Salmo 22, el Salmo de la Cruz, dicen algunos, que Jesús repetiría una y otra vez allí en el Monte Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Y así sigue este salmo tremendo. ¿Contar puedo todos mis huesos? Entre tanto ellos me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El mismo Jesús en el huerto del Getsemaní dijo a sus discípulos, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene su cumplimiento. Qué bueno es ir a la palabra de Dios, y en concreto al Antiguo Testamento, y leerlo contemplando allí a Cristo, que se revela ya de forma gloriosa y espléndida en el Nuevo Testamento. Ahora, la pasión del Señor fue necesaria por causa de la hostilidad de los hombres. Nuestro texto lo dice claramente, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Jesús luchó a través del verbo, a través de su palabra y de sus acciones llenas de misericordia y bondad contra la injusticia, contra la opresión religiosa, política, social y económica. Se manifestó contra todo tipo de doblez, hipocresía y engaño. Luchó a favor de la libertad, la paz, el amor, la justicia, la esperanza, que tanto falta en este mundo. Luchó a favor de todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo bueno, lo amable, lo puro, lo digno de alabanza. Y por ello se granjeó el odio, la enemistad, los celos, la envidia, la insidia, la violencia, la persecución, especialmente de los religiosos del primer tiempo, fariseos, saduceos, el Sanedrín a la cabeza. Su camino final no podía ser otro que de una cruz romana. Pero cuando los fariseos salieron, un texto, por ejemplo, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Mateo 12, 14. Marcos 14, 1.
Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Efectivamente, fue necesaria por causa de la hostilidad de los hombres. Pero la pasión del Señor, su muerte y resurrección, fue necesaria por causa del pecado de cada uno de nosotros. Me sumo al poema de Horatius Bonar: fui yo quien derramó la sagrada sangre. Sí, hermanos, yo lo clavé en el madero, yo crucifiqué al Cristo de Dios, yo me uní a las burlas. De toda esa multitud vociferante, siento que yo soy uno de ellos. Y en ese estruendo de groseras voces reconozco la mía propia. Alrededor de la cruz veo el tropel burlándose de los gemidos del sufriente. Más todavía, parece ser mi propia voz, como si solo yo me burlase. Mi pecado, mis rebeliones, mi desobediencia, mi miseria, mi enemistad hacia Dios, hicieron necesarios los padecimientos, la cruz y posterior resurrección del Mesías. Pues toda la Escritura da testimonio de la relación entre nuestros pecados y la cruz del Señor. Pablo nos ofrece un excelente credo de la iglesia primitiva, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El pecado no es cualquier cosa, no es algo vano, no es algo que se puede disculpar fácilmente. Es algo grave, oscuro, terrible, vil, que causa la separación del ser humano respecto a su Creador, Dios. Ofende al Señor y merece castigo, merece reparación. Pablo habla claro al respecto de ello. La paga del pecado es muerte. Leemos Romanos 6:23 o en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y condena. Como dice el apóstol Pedro, el justo, en mayúsculas, por los injustos, para reconciliarnos con Dios, para restablecer la amistad con Dios, pagando aquello que nosotros merecíamos. La muerte de Cristo es mucho más que un bello ejemplo de amor supremo del cual podemos hablar, ¿sí? La muerte de Cristo fue una vicaria, sustitutiva. Y es por ella que alcanzamos, por la fe en Cristo y su obra, salvación, restauración, perdón, libertad, comunión con Dios. La cruz es nuestro refugio. Sí, es el único refugio y solución respecto al pecado. Leemos en 1 de Juan 2:1-2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Este texto es hermoso, esta palabra contiene muchísimo significado. Él es la expiación. Ese es el lugar, Jesús es el lugar donde se establece el perdón de nuestros pecados por sus méritos, por la obra de su cruz. Él es el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados, dice otra versión, Romanos 3, 23, 26, por cuanto todos pecaron, ahí estamos todos, y están destituidos, alejados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, siendo perdonados, siendo declarados justos, siendo hechos justos, distintas maneras de ver este término, pero con ese glorioso significado, siendo hechos justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que nos perdona, el que nos declara justos delante del Padre. ¿A quiénes? A quienes son de la fe de Jesús. Esto es una gran noticia. Es la mejor noticia que podrías tener hoy, de verdad. Alabado sea nuestro Dios.
quien se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Alabado sea por su cruz. Ese es nuestro auténtico y único refugio que debemos procurar. Al pie de la cruz de Jesús, gustosamente tomo mi lugar. La sombra de una poderosa roca en el centro de una tierra cansada. ¡Qué seguro y feliz abrigo! ¡Qué refugio probado y dulce! ¡Qué lugar de cita donde el amor del cielo y la justicia del cielo se encuentran! La pasión, muerte y resurrección del Señor fue necesaria por causa de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ordenó desde la eternidad en su amor, su sublime amor. No encontrarás un amor igual. Es un amor inalcanzable, es un amor unilateral. Es un amor que no se agota. En su amor, también en su justicia, claro, en su fidelidad, en su misericordia, ordenó que el Hijo Jesucristo fuera quien llevara sobre sí nuestros pecados, nuestras rebeliones, quien asumiera la responsabilidad de las mismas, quien cumpliera toda justicia, subiendo al Calvario como sustituto para proveernos perdón, paz con Dios, salvación y nueva vida. De nuevo hay que ir a las palabras del profeta Isaías porque son tan claras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Por medio de opresión y de juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Es el plan de Dios desde la eternidad. Dios proveyó ese cordero en mayúscula, inocente, necesario, sin mancha, dispuesto para el sacrificio, para que nuestro pecado y culpa pudiera ser expiado, cubierto, borrado, perdonado, olvidado. ¿Os acordáis de las palabras de Juan el Bautista cuando viene Jesús a él al ser bautizado ahí en el río Jordán? He aquí, que dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no solamente por causa de Dios y de su sublime amor, también fue necesaria por causa de Jesús mismo. En definitiva, a Jesús nadie le quitó la vida, hay que decirlo así, sino que Él mismo voluntariamente la entregó hasta el fin. Su voluntad fue también la del Padre. Ambos están reconciliando al mundo con Dios, ¿verdad? Pues ambos son uno en perfecta comunión. Qué palabras tan maravillosas las de Jesús a sus discípulos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Quizá pondríamos la vida por sus amigos en una situación extrema, pero Él puso su vida por sus enemigos. Hasta el fin derramó su vida por nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos muestra el Calvario. ¡Qué amor! En mayúsculas, ¡qué amor el de Jesús! ¡Oh, qué profundo amor el de Cristo!, dice un poeta. Grande es y libre, no se puede medir, como un gran mar poderoso en su abundancia para mí. Leemos en Juan 10, 17, 18 estas palabras del Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El camino del Hijo del Hombre, de Jesús de Nazaret, fue el del padecimiento, el camino de la cruz, de la muerte, por amor a cada uno de nosotros, pero también el camino de la resurrección y la vida, hermanos.
el camino del triunfo para nueva esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El anuncio del Señor es claro: y resucitar al tercer día. Y resucitar al tercer día. Es por la resurrección que obtenemos esperanza, nueva vida, poder, victoria sobre el pecado y un porvenir maravilloso, lleno de esperanza, hermanos, y de gloria en la eternidad. Y Dios que resucitó al Señor, escribe el apóstol Pablo, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Hablamos de cruz y hablamos de resurrección en la Semana Santa. No podemos separar una de la otra, ¿verdad? Contemplamos un día más al glorioso Señor manifestado en la cruz y en la resurrección. Nada traigo en mi mano, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo vengo a ti en busca de vestido, impotente miro a ti en busca de gracia. Vil, yo a la fuente vuelo. Lávame, Salvador, o muero. Hay un himno que nos interpela con algunas preguntas. ¿Has hallado en Cristo la gracia y perdón? ¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? ¿En la fe descansas de tu Redentor? ¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? ¿En los brazos vives del Salvador? ¿En el seno duermes de su dulce amor? ¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? Y el coro lo conocemos: lávame, por piedad, por amor, límpiame, con tu sangre, Cordero de Dios. Y mi lengua agradecida cantará alabanza, bendición y amor. La cruz escandalizó de tal manera a Simón Pedro, aquel que unos momentos había confesado a Jesús como el Cristo de Dios, que éste reconvino a Jesús aconsejándole un plan B, que no subiera a Jerusalén, que no expusiera su vida. Todos recordamos las duras palabras de Jesús, ¿verdad? Ante esta satánica insinuación: quítate de delante de mí, Satanás. Yo creo que es lo más fuerte que dijo Jesús a alguien, ¿verdad? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Algunos quizá hoy quieren un cristianismo sin cruz, un cristianismo simplemente de ritual, de culto, sin mayor impacto en la vida diaria, un camino de color de rosa lleno de prosperidad, salud o bendición. Muchos que se llaman cristianos quizá no quieren pagar el precio de seguir a Jesús. Pues la cruz de Cristo no solamente redime, salva, libera, perdona, sino que también nos indica nuestro camino a aquellos que le seguimos, ¿verdad? Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, escribe Pedro. O las mismas palabras de Jesús en el primer siglo cuando llamó a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La pasión del Señor, el sufrimiento de Jesús, su muerte y resurrección fue totalmente necesario para proveernos salvación. Necesario por causa de las Escrituras, por causa de la hostilidad de los hombres, por causa de mi pecado. Yo llevé a Jesús a la cruz. Por causa de Dios, de su sublime amor, inexpresable amor del Señor. También por causa del Hijo, que Él voluntariamente entregó su vida hasta el fin. Y así es que escribe el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, es decir, perdonados, restablecida nuestra amistad en Dios por su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo último que tengo que decir es, de todo corazón y con toda urgencia de estos tiempos en los que vivimos, ve a Jesús. No te demores más.
Ve a Jesús en fe y en arrepentimiento, en gratitud y entrega, en consagración humilde. No dejes pasar un minuto más. De hecho, este ruego es para todos, para mí el primero. Acudamos a la cruz de Jesús y refugiémonos en ella y obtendremos vida, y vida en abundancia. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué hermosa es, cómo nos revela el camino de Cristo, su persona, su identidad, cómo nos revela ese sacrificio inmenso, precioso, que se dio lugar en el monte Calvario, en el monte Gólgota, Señor. Hoy estamos agradecidos por tu palabra que nos expresa claramente este camino de la cruz, de tu muerte, de tu resurrección. Espíritu Santo, obra en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, ilumina nuestra mente y ayúdanos a entender este evangelio tuyo, esta buena noticia de salvación que no tiene parangón en este mundo, que no encontraremos jamás ninguna verdad que pueda satisfacer nuestra vida y liberarnos y ponernos en un camino de amistad contigo. Oh Señor, obra Espíritu Santo en cada corazón. Yo te pido que todos podamos llevarnos esta reflexión y tomar nuestra decisión delante de ti. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, querido Salvador y Señor. Amén. Amén. Pues vamos a terminar este acto tan bonito. Gracias por vuestra atención en esta tarde. Vamos a terminar de nuevo entonando ese aleluya, porque aleluya es una palabra hebrea, lo sabemos, que significa alabad al Señor. Y wow, hoy tenemos muchos motivos para alabar al Señor, para ensalzar su nombre, ¿verdad? Así que le pido a la coral, pues, que pueda disponerse aquí los sopranos, detrás contraltos y tenores, y podamos entonar este aleluya como postludio. Gracias por vuestra atención y por vuestra visita hoy.